El registro histórico muestra que las poblaciones de las ciudades cananeas que conquistaron los israelitas fueron destruidas por completo. Por este motivo, algunos críticos han acusado al Antiguo Testamento de estar imbuidas de un espíritu de crueldad y matanza desenfrenada. No obstante, la cuestión es si se reconoce o no la soberanía de Dios sobre toda la tierra y sus habitantes. Mediante un pacto de juramento, había entregado el derecho de tenencia de la tierra de Canaán a la descendencia de Abraham. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Pixelando la Historia. En esta ocasión vamos a considerar si el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo y cruel. En la Biblia encontramos los más terribles relatos de los actos infanticidas de Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, el arconte que mata a niños inocentes y que aún así sigue siendo adorado por las multitudes ciegas y adoctrinadas bajo su sistema de creencias. Dice lo siguiente, voy a citar a Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios, y dice algo por el estilo. Miren, el Dios del Antiguo Testamento es el personaje más desagradable de toda ficción, celoso y orgulloso de serlo, mezquino, injusto, un controlador dominante, implacable, vengativo, limpiador étnico sediento de sangre, un misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, asesino de hijos, filicida, dador de enfermedades que ocasionan gran mortandad, pestilencias, con delirios de grandeza, megalómano, sadomasoquista, en resumen, un matón malévolo. Esto lo dice Richard Dawkins en su libro del 2006, El espejismo de Dios. The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction. Jealous and proud of it. A petty, unjust, unforgiving control freak, a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. Pasamos al tema de moral, si quieres, o no sé si... Como usted desee. A ver, sí, porque hay un tema que comenté en mi canal, en algún directo, y sí, bueno, hay muchos pasajes de la Biblia, Sí. no solo del Antiguo, sino incluso de alguno del Nuevo, que me hacen dudar de la moralidad de quien expone ciertas normas a seguir en la Biblia o de quien da ciertas órdenes, etcétera. A ver, te digo uno muy rápido. Sí, que siempre yo digo también algo para arrancar simplemente, y que te lo mencionaba al principio. Para mí también hay ciertos pasajes que, ojo, no creo que sea un número ostentoso, para nada. Yo creo que son un puñado nada más. Pero hay un puñado de pasajes que yo, siendo sincero, no digo ni incluyo en mi postura a los cristianos ni al cristianismo. Pero a mí al menos me hace cierto ruido, tengo que ser sincero, y me presentan cierta dificultad a la hora de reflexionar, ¿cómo pudo ser que esto lo haya dicho Dios? Eso lo confieso. Ahora, lo que sí me parece que son un puñado, simplemente eso, ¿no? Perfecto. Pero bueno, arranquemos, a ver. En armonía con el decreto de Dios, los israelitas bajo el comandante Josué sometieron a las ciudades cananeas a destrucción completa cuando finalmente entraron en la tierra. Las instrucciones procedentes de Dios eran, según dice Deuteronomio 7:2, sin falta debes darlas irrevocablemente a la destrucción. No debes celebrar pacto alguno con ellas ni mostrarles ningún favor. Obedeciendo este mandato, Josué procedió a herir toda la tierra de la región montañosa y el Negev y la Sefelá y las laderas y a todos sus reyes. No dejó que quedara un solo sobreviviente y todo lo que respiraba lo dio irrevocablemente a la destrucción, tal como había mandado Jehová, el Dios de Israel. Pero uno se pregunta,
¿No fue innecesariamente cruel el destruir a todos los cananeos que resistieron, incluso a las mujeres y a los niños? ¿Por qué decretó Dios un exterminio tan completo? Muchas personas que han leído la Biblia han deseado saber eso. Sin embargo, es posible que no hayamos entendido a grado cabal el propósito de decretar la destrucción total de los cananeos. Justamente antes de entrar los israelitas en Canaán, Moisés les aclaró por qué Dios los apoyaría en la conquista de la tierra. Explicó: «Oye, oh Israel, hoy estás cruzando el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y más fuertes que tú. Y bien sabes tú hoy que Jehová tu Dios va cruzando delante de ti. Un fuego consumidor es Él los aniquilará, y Él mismo los sojuzgará delante de ti, y tienes que desposeerlos y destruirlos rápidamente, tal como te ha hablado Jehová. No vayas a decir en tu corazón, cuando Jehová tu Dios los empuje de delante de ti, esto: fue por mi propia justicia que Jehová me ha introducido para tomar posesión de esta tierra. De hecho, es por la maldad de estas naciones que Jehová tu Dios está expulsándolas de delante de ti, y a fin de realizar la palabra que Jehová les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob». Por lo tanto, principalmente, había dos razones por las que Dios dio la tierra de Canaán a los israelitas y los autorizó a desposeer a las poblaciones cananeas. Primera, siglos antes, Dios había prometido esta mismísima tierra a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y segunda, debido a su extremada maldad, el pueblo cananeo merecía la destrucción. Las condiciones que habían llegado a existir entre los cananeos para el tiempo de la conquista israelita prueban fuera de toda duda la justicia de la maldición profética de Dios sobre Canaán. Dios había permitido que pasaran 400 años desde el tiempo de Abraham para que quedase completo el error de los amorreos, un nombre sinónimo de Canaán. En los siglos siguientes, la tierra de Canaán llegó a estar saturada de prácticas detestables de idolatría, inmoralidad y derramamiento de sangre. La religión cananea era degradada en extremo. Sus columnas sagradas posiblemente eran emblemas fálicos, y en muchos de los ritos que practicaban en los lugares altos se entregaban a la lujuria y a otras formas de depravación. El incesto, la sodomía, la bestialidad formaban parte de la manera de obrar de la tierra de Canaán. Estas prácticas hicieron inmunda la tierra, por cuyo horror era inevitable que se vomitara a sus habitantes, según declara Levítico. La magia, la hechicería, el espiritismo y, sobre todo, el repugnante sacrificio de los hijos en el fuego eran algunas de las prácticas detestables cananeas. Algunas de las deidades más importantes que adoraban los cananeos eran Baal y Moloch. Un texto egipcio representa a las diosas cananeas Astoret, Aserá y Anat como diosas madre y a la vez prostitutas sagradas que paradójicamente no perdían su virginidad. Literalmente eran las grandes diosas que conciben pero no dan a luz. Su adoración, al parecer, siempre incluía la prostitución en los templos. Las diosas no solo simbolizaban la lujuria, sino también la guerra y la violencia sádica. Por ello, en el poema de Baal hallado en Ugarit, se dice que la diosa Anat realizó una gran matanza y luego se adornó con las cabezas de los muertos y colgó de su cinto las manos de estos, mientras se bañaba gozosamente en su sangre. Las figurillas de la diosa Astoret descubiertas en Palestina la representan desnuda y con los órganos sexuales groseramente exagerados. El arqueólogo William Foxwell Albrecht hace la siguiente observación sobre su adoración fálica. En su peor momento, el aspecto erótico de su culto debe haberse sumido en profundidades extremadamente sórdidas de degradación social. Además de otras prácticas degradantes, también se hacían sacrificios de niños. Según Merrill Unger, las excavaciones realizadas en Palestina han puesto al descubierto montones de cenizas y restos de esqueletos infantiles en cementerios situados cerca de altares paganos, lo que indica lo extendida que estaba esta práctica cruel y abominable. La obra Compendio Manual de la Biblia de Henry Halley dice: «Los cananeos, pues, adoraban cometiendo excesos inmorales en presencia de sus dioses, y luego asesinando a sus hijos primogénitos como sacrificio
a estos mismos dioses. Parece que en gran parte la tierra de Canaán había llegado a ser una especie de Sodoma y Gomorra en escala nacional. ¿Tenía derecho a seguir viviendo una civilización de semejante inmundicia y brutalidad? Los arqueólogos que cavan en las ruinas de las ciudades cananeas se preguntan por qué Dios no las destruyó mucho antes. Dios especificó los límites de la tierra y por medio de un pacto la traspasó a los descendientes de Abraham. Dice la Biblia: en aquel día celebró Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia ciertamente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Dios reafirmó este pacto al hijo de Abraham, Isaac, y al hijo de Isaac, Jacob, prometiendo la tierra a sus descendientes. Por lo tanto, Dios repartió la tierra de Canaán a los descendientes israelitas del bendecido Abraham. Dios tenía un propósito muy importante al hacer esto. Deseaba tener un pueblo especial gobernado por sus leyes justas y de él producir el Mesías, el Salvador de la humanidad obediente. Finalmente, por medio de este Hijo mesiánico de Dios, todas las naciones de la humanidad tendrían la oportunidad de bendecirse. En algunas ocasiones Dios ha ejercido su derecho soberano de ejecutar la sentencia de muerte sobre gente malvada. En el diluvio global, tal sentencia incluyó a casi toda la población humana. Aniquiló el entero distrito de las ciudades de Sodoma y Gomorra debido al clamor de queja acerca de ellas y su gravísimo pecado. Destruyó las fuerzas militares de Faraón en el Mar Rojo y hasta exterminó las casas de Coré y otros rebeldes israelitas. En estos casos, Dios utilizó fuerzas naturales para llevar a cabo la destrucción. Sin embargo, en el caso de Canaán, asignó a los israelitas el deber sagrado de ser los ejecutores principales de su decreto divino, guiados por su mensajero angélico y respaldados por su fuerza todopoderosa. Por otra parte, para los cananeos los resultados fueron exactamente los mismos que si Dios los hubiera destruido mediante algún fenómeno natural, como un diluvio, un fuego o un terremoto. Y el hecho de que fuesen agentes humanos los que dieran muerte a los pueblos condenados, por muy desagradable que pudiera parecer su misión, no altera la justicia de esa acción ordenada por Dios. Al usar a los israelitas como instrumento humano para luchar contra naciones más populosas y más fuertes que ellos, se enalteció el poder de Dios y se demostró su divinidad. Los cananeos no ignoraban las muchas pruebas de que Israel era el pueblo de Dios y el instrumento que él había escogido. Sin embargo, con la excepción de Rahab, su familia y las ciudades de los Gabaonitas, no hubo quien buscara misericordia ni se valiera de la oportunidad de huir. Con sabiduría, Josué no quitó una palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés en cuanto a la destrucción de los cananeos. Sin embargo, la nación israelita no siguió su buena dirección y no eliminó por completo lo que contaminaba la tierra. Se toleró la presencia de los cananeos, presencia que afectó a Israel y que con el tiempo sin duda provocó más muertes, sin mencionar la violencia, la inmoralidad y la idolatría, que las que se hubieran producido si el decreto de exterminio de todos los cananeos se hubiera efectuado con fidelidad. Dios había advertido a los israelitas que su justicia y sus juicios no serían parciales, de modo que si se relacionaban con los cananeos, se casaban con ellos, aceptaban su religión y adoptaban costumbres religiosas y prácticas degeneradas, no podrían evitar recibir la misma sentencia de aniquilación y también serían vomitados de la tierra, una expresión que aparece en el libro de Deuteronomio. Pero, ¿eran realmente los cananeos así de malvados? ¿Tanto que merecieran el exterminio? ¿Estaban en armonía con la justicia y el amor de Dios someter a aquella gente a tan completa destrucción? La Biblia revela que los cananeos realmente eran así de malvados. Después de mandar a los israelitas que evitaran el incesto, la fornicación y otras prácticas semejantes, Dios mandó: no debes permitir que ninguna prole tuya sea dada irrevocablemente a Moloch, y no debes acostarte con un varón igual a como te acuestas con una mujer, es cosa detestable, y no debes dar tu emisión a ninguna bestia para hacerte inmundo por ello, y la mujer no debe pararse delante de una bestia para tener cópula con ella,
es una violación de lo que es natural. Porque todas estas cosas detestables las han hecho los hombres de la tierra que estuvieron antes de ustedes, de modo que la tierra está inmunda. Sí, el sacrificio de niños, el incesto, la sodomía, la bestialidad, era el modo de vivir de los cananeos. Además, practicaban la magia, la adivinación, la hechicería y otras cosas detestables. La religión cananea era extraordinariamente ruin y degradada. Sus postes sagrados evidentemente eran emblemas sexuales y muchos de sus ritos de sus lugares altos envolvían excesos y depravación sexual. De fuentes seglares de información, en particular de los documentos antiguos que se descubrieron en 1929 en Ras Shamra, en la antigua Ugarit, en la costa siria, se ha aprendido mucho acerca de la inmoralidad de la adoración de los cananeos. Se presenta a Baal y a Moloch como el más prominente de los dioses, y a Astarte o Astoret como diosa prominente, así como el registro bíblico muestra que debe haber sucedido. Siendo Baal un dios de la fertilidad, se le describe pasando por ciclos periódicos de morir y revivir, que correspondían a los ciclos de las estaciones de crecimiento y decadencia o estado latente de la vegetación en la tierra. Por eso, el que Baal viniera de nuevo a la vida por ser entronizado y unirse a su esposa, que se consideraba que era Astoret, se celebraba con ritos de fertilidad licenciosos en el nuevo año otoñal. Los adoradores se entregaban a la borrachera, a las orgías sexuales de lujuria irrefrenada, creyendo que su coito sexual ayudaba a efectuar el pleno despertamiento y unión de Baal con su esposa. Aunque principalmente se representaba a Astoret como diosa de la fertilidad, también simbolizaba las cualidades de la violencia y de la guerra. Así pues, el profesor John Noss dice acerca de ella en su libro: ella a veces empuñaba la espada, saltaba desnuda sobre un caballo y cabalgaba al sangriento degüello. Entre los habitantes filisteos de Canaán, Astoret evidentemente era una diosa de la guerra, puesto que la armadura del derrotado rey Saúl fue colocado en el templo de las imágenes de Astoret. Hallazgos arqueológicos han indicado la inmoralidad asociada con la adoración de Astoret. El Holy Bible Handbook, impresión de 1964, dice de tales hallazgos. También, en este lugar alto, bajo los escombros, Macalister encontró cantidades enormes de imágenes y placas de Astoret con órganos sexuales rudamente exagerados, hechos con el propósito de fomentar sensaciones sensuales. De modo que los cananeos adoraban al entregarse a la inmoralidad como rito religioso en presencia de sus dioses, y luego al asesinar a sus hijos primogénitos como sacrificio a estos mismos dioses. ¡Qué religión tan despreciable! ¿Puede alguna persona criticar apropiadamente a Dios por haber ordenado el exterminio de un pueblo tan inmoral, tan malvado? El diccionario Anger Bible, en su página 912, dice: la religión cananea, con su adoración de índole orgiástica, el culto de la fertilidad en forma de símbolos serpentinos, desnudez sensual y mitología crasa, se revelan en su realidad completa en estos textos descubiertos en Ram Shamra. Ya los críticos no pueden acusar al Dios de Israel de injusticia al ordenar el exterminio de estos cultos debilitadores. Después de la conquista, los cananeos y los israelitas con el tiempo lograron una coexistencia relativamente pacífica, aunque en detrimento de Israel. Uno tras otro, los gobernantes sirios, moabitas y filisteos consiguieron dominar por un tiempo a los israelitas, pero los cananeos no estuvieron en posición de subyugar a Israel durante 20 años, hasta el tiempo de Jabín, llamado el rey de Canaán. Después que Barak infligió una derrota definitiva a Jabín, las amenazas a Israel procedieron sobre todo del pueblo no cananeo, como Madián, Ammonita y los filisteos. Del mismo modo, la única tribu cananea que se menciona brevemente durante el tiempo de Samuel son los amorreos. El rey David expulsó a los jebuseos de Jerusalén, pero sus mayores campañas se dirigieron contra los filisteos, los ammonitas, los moabitas, los edomitas, los amalequitas y los sirios. Así se ve que los cananeos, aunque todavía poseían ciudades y ocupaban tierras en el territorio de Israel, habían dejado de ser una amenaza militar. David incluso tuvo 2 guerreros hititas en sus fuerzas de combate. Con todo,
Hay quienes insisten en que el Dios del Antiguo Testamento experimentó un cambio de personalidad en el Nuevo Testamento. Se comenta que las enseñanzas de Jesús estaban centradas en el amor. Sin embargo, hay que decir que la destrucción de Jerusalén en el año 70 fue el resultado de un juicio procedente de Dios, tal como lo predijo Jesús. Además, a personas injustas como Ananías, Safira y Herodes se les dio muerte. Dios no ha cambiado. Las enseñanzas de Jesús acerca del amor tampoco eran una tendencia nueva. Mucho antes, en la ley mosaica se había dado el mandato: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. No obstante, las enseñanzas de Jesús acerca del amor abnegado fueron más allá de este mandato. Y hay que recordar que él pronunció también fuertes denunciaciones contra los líderes religiosos hipócritas. Al leer el capítulo 23 de Mateo, vemos cuán enérgicamente denunció Jesús a tales individuos. El exterminio decretado de los cananeos realmente fue un mandato amoroso de Dios, y al no llevarlo a cabo completamente, los israelitas sufrieron mucho, pues la continuada presencia de los cananeos entre ellos introdujo en Israel una infección que con el transcurso del tiempo, sin duda, contribuyó a que hubiera más muertes, sin mencionar delincuencia, inmoralidad e idolatría, que las que habría producido el exterminio decretado de todos los cananeos si se hubiera efectuado fielmente. Por su ejecución de los ejércitos egipcios en el Mar Rojo, su ardiente derribo de las ciudades de Sodoma y Gomorra y su exterminio decretado de los habitantes malvados de Canaán, Dios revela que no tolerará indefinidamente la maldad en la tierra.